Hola a todos, bienvenidos a nuestra asignatura Introducción a la Ciencia Política. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las elecciones. Les habla la politóloga Raquel del Valle Guillén Ramírez. En el día de hoy nos vamos a basar en un artículo que se llama Los procesos electorales, análisis y enfoques, por el profesor de la UCB, Juan Carlos Barreto. En las democracias liberales, las elecciones son la característica fundamental de estos sistemas políticos, por ser consideradas como la expresión de la supuesta voluntad popular. De modo que las elecciones tienen una gran trascendencia política y dan a la democracia una importancia particular. Suponen el reconocimiento de la voluntad popular en el quehacer político y abren el proceso en libertad al poder institucional y a su ejercicio. Para Torres Javier, las elecciones constituyen una práctica sustancial y consustancial de las democracias. Son uno de los elementos dominantes del proceso político, donde el ciudadano, en su condición de elector, desempeña uno de los roles fundamentales como actor político. Como se puede apreciar, si algo describe mejor la democracia, es el ejercicio de las elecciones en libertad. En este sentido, Cot y Munier afirman que en cualquier sistema democrático, la elección es una parte importante de la vida política. Es el acto por medio del cual el pueblo designa, directa o indirectamente, a los titulares de la autoridad política. El voto es el derecho político más extendido y equitativamente repartido, pues todos los ciudadanos los poseen y este tiene siempre el mismo peso, independientemente de la posición social o económica del individuo que lo emita. De ahí la importancia que se reconozca. En cuanto a las funciones de las elecciones, según Pecher, el voto tiene la función de legitimar al gobierno, de darle una base de consenso, pero al mismo tiempo sirve para poner límites a los líderes políticos, que deben someterse cada cierto tiempo al escrutinio de los ciudadanos para maximizar su posibilidad de ser reelectos. De igual forma que el sufragio cumple igualmente una función de control político en la medida en que ofrece canales institucionales para la manifestación de demanda, preferencias e incluso disenso por parte de los ciudadanos hacia los gobernantes y desde luego para el cambio pacífico de las élites gobernantes. Las funciones de las elecciones para Torres Javier son producir representación, producir gobierno y producir legitimación. En cuanto a los resultados de las investigaciones sobre las elecciones, existen tres grandes escuelas de análisis del comportamiento electoral, que si bien tuvieron su origen y se desarrollaron uno tras otro, actualmente continúa su aplicación a la realidad. Se trata específicamente de los enfoques sociológicos, el enfoque psicológico y el enfoque racional. En cuanto al enfoque sociológico, este modelo de análisis concibe al voto en primer lugar como una conducta de grupo, en la medida en que lo define y explica. Son las características sociales, demográficas, regionales o económicas que comparten los individuos de cierta comunidad o grupo social. En cuanto al enfoque psicológico, este enfoque señala que el comportamiento electoral es el resultado de la predisposición y las actitudes del elector, es decir, de sus rasgos personales, sistema de valores y lazos afectivos. El enfoque psicológico trabaja siempre con datos individuales y utiliza como herramientas fundamentales la encuesta o la entrevista. Efectivamente, fue la escuela o paradigma de Michigan la que formuló esta perspectiva analítica. En cuanto al enfoque racional, según esto, la elección racional parte de concebir el voto como un acto individual que responde a las situaciones particulares en las que se emite,
En cada elección el ciudadano decide su posición electoral conforme a un cálculo de la utilidad esperada, evaluando los costos y los beneficios posibles de cada uno. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los sistemas electorales. Para ello nos vamos a basar en el libro de Nolan Dieter que se llama Sistema de Gobierno, Sistema Electoral y Sistemas de Partidos Políticos. Según Nolan Dieter, que en el campo de investigación sobre sistemas electorales se han logrado considerables progresos en los últimos años. Sin embargo, no eliminan los problemas fundamentales. Por el contrario, los problemas conceptuales y clasificatorios más bien han aumentado. Para Nolan, los sistemas electorales se entiende como el procedimiento de conversión de los votos en cargos ejecutivos y legislativos. Los sistemas electorales se clasifican básicamente en sistema de representación por mayoría y sistema de representación proporcional. Los elementos particulares que constituyen el sistema electoral son, primero, las circunscripciones electorales, que es la división política administrativa del país, pues en todos los casos se adopta la división de departamentos o provincias o estados. Se refiere entonces a la cantidad de escaños o asientos por circunscripción o distrito. Luego tenemos las candidaturas. Ya pueden ser por listas o formatos de candidato o fórmulas de candidato. Si son unipersonales o son en lista. Los candidatos por lo general son por el sistema de representación proporcional, es por lista. Y las listas son por lo general cerradas y bloqueadas. El tercer elemento o componente es el sistema de votación. El elector tiene un voto. En Venezuela, después de la reforma de 1989, el elector escoge un candidato de un partido en una circunscripción uninominal y con un segundo voto elige una lista de partido en una circunscripción plurinominal. El cuarto elemento son los procedimientos de escrutinio, la fórmula electoral, el método de conversión. Esto es, puede ser el sobrecociente electoral o el método de Home. La mitad de los países latinoamericanos utiliza el procedimiento del cociente electoral, que son los votos válidos emitidos divididos por el número de escaños a repartir. Y la otra mitad utiliza el método de Home. Aparte de estos tres grandes o básicamente sistemas electorales, están tres tipos de sistemas electorales combinados, que en la actualidad son, primero, la representación proporcional personalizada. En estas, las relaciones de fuerza de los partidos en el Parlamento se corresponden con los porcentajes de voto en las circunscripciones uninominales. Solo dentro de los partidos se decide qué candidato recibe un escaño. Este sistema se aplica actualmente en Alemania y en Nueva Zelanda. Tenemos los sistemas segmentados o paralelos. Una parte de los diputados se eligen según la representación por mayoría y otra parte según la representación proporcional. De acuerdo a la estructura del sistema de partido, el sistema electoral puede producir resultados mayoritarios. Este sistema se aplica actualmente en México, en Japón y en Rusia. Y por último tenemos los sistemas compensatorios. Se busca compensar las desproporciones en la relación entre votos y escaños, originados en la representación por mayoría a través de los escaños adjudicados de acuerdo a la representación proporcional. Este sistema se aplica actualmente en Hungría y en Italia. Bueno, con esto culminamos lo que son los sistemas electorales. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima clase.